Alguien toca tu mano justo cuando el sello imperial cae sobre la mesa. No fuerte, apenas un roce. Es tu esposa. Te toca como se toca a alguien que ya no controla su propio cuerpo, y cuando bajas la mirada, ves el temblor. El águila en cera roja no deja dudas. El mensajero espera en el atrio. No eres el primero, y tampoco serás el último. Rompes el sello. La cera cruje en el silencio. El texto es breve. No menciona regreso. No menciona opción. Estás siendo convocado, no invitado. Convocado. A Capri. Ante el emperador Tiberio. El barco parte mañana al mediodía desde Ostia. No dice por cuánto tiempo. No dice por qué. Solo que tu presencia es requerida. Que los arreglos han sido hechos. Que se espera tu llegada. Hay una línea al final, separada del resto por un espacio mayor. Separada del resto por un espacio mayor. Dice que tu familia permanecerá en Roma. Que su bienestar está asegurado mientras dure tu estancia. Está escrita con el mismo tono administrativo que el resto del documento, sin énfasis, sin advertencia. Pero la forma en que está aislada la convierte en otra cosa. No es garantía, es recordatorio. Tu esposa la lee sin hablar. Durante unos segundos no respira, y entiendes que el viaje no es solo tuyo. Porque si no regresas, ellos seguirán aquí. Porque si no regresas, ellos seguirán aquí. En la misma casa, bajo la misma autoridad. Esta noche irás a Capri, y en años, si sobrevives, recordarás este momento. El temblor en tus manos, el peso del pergamino, la forma en que el nombre que tienes ahora podría no ser el que tengas después, o peor, que podrías no tener nombre en absoluto, salvo en registros que nadie consultará. El mensajero necesita confirmación, necesita que firmes el registro de entrega. Debe llevar de vuelta constancia de que la convocatoria fue recibida y será atendida. Sales al atrio. Tu esposa te sigue. Sus pasos son más silenciosos de lo habitual, como si caminara con cuidado, evitando cualquier ruido que pudiera empeorar algo. El mensajero sostiene una tablilla con una lista de nombres. Tu nombre está ahí, junto a la fecha de hoy. Un espacio para la firma. Firmas. Tu mano forma las letras de tu nombre en la cera. Y mientras lo haces, sientes algo extraño. Como si al escribir tu nombre en este contexto, en esta tablilla, estuvieras confirmando algo más que la simple recepción de un mensaje. Como si te estuvieras registrando, clasificando, entrando en un sistema con su propia lógica. El mensajero asiente, enrolla la tablilla, se va sin ceremonia, y te quedas en el atrio con el pergamino en la mano, tu esposa a tu lado, y el conocimiento formándose lentamente de que algo acaba de cambiar de una manera que no puedes revertir. Porque otros han sido convocados antes, algunos regresaron, otros no, y los que regresaron no hablaron mucho sobre lo ocurrido. Las familias de los que no regresaron tampoco hablaron, porque en Roma, en estos años bajo Tiberio, hay silencios que se mantienen no por orden explícita, sino por una comprensión compartida. El barco es más pequeño de lo que esperabas. Una embarcación funcional que hace la ruta Ostia-Capri con regularidad. Transporta suministros, correspondencia, y a veces pasajeros como tú. Hay otros 4 a bordo, 3 hombres, una mujer. Nadie habla. Cada uno ocupa su espacio con esa distancia cuidadosa de quienes comparten un lugar, pero no compañía. Reconoces a uno de los hombres, Marcus Licinius, familia senatorial. Lo has visto en el foro. Nunca han hablado directamente, pero sabes quién es. Él también te reconoce. Hay un instante brevísimo de contacto visual. Luego ambos miran hacia otro lado. Hay un momento en el que podrías levantarte, caminar los 3 pasos que los separan, decir su nombre en voz baja, confirmar que ambos saben por qué están aquí. No lo haces, no porque tengas un miedo exacto, sino porque entiendes algo más práctico. Si hablas, reconoces la situación, y si la reconoces en voz alta, deja de ser incertidumbre para convertirse en hecho compartido. Y un hecho compartido crea vínculo. Así que eliges que no exista entre ustedes. Mantienes la distancia, y en ese instante, el sistema no necesita imponerte nada. Tú mismo lo mantienes intacto. Ese es el primer ajuste, el primero de muchos. Y sabes que si hablas ahora, después no podrás deshacerlo. Porque una vez que 2 personas nombran el miedo cambia de forma. El viaje toma casi todo el día. El mar está relativamente calmo. En otras circunstancias, habría sido un viaje incluso agradable. Pero no hay conversación casual, solo el sonido del agua contra el casco y el silencio de 5 personas procesando la misma incertidumbre.
Capri aparece en el horizonte como una masa oscura que, poco a poco, se resuelve en contornos de isla rocosa. Los acantilados son abruptos, casi verticales. Desde esta distancia la isla parece inaccesible, fortificada por la geografía misma. El barco rodea hacia el lado sur, hacia el pequeño puerto, hacia las estructuras que Tiberio ha construido en los años que lleva viviendo aquí. Hay un oficial esperando en el muelle cuando el barco atraca. Tiene tablilla, tiene lista. A medida que cada uno desembarca, el oficial marca algo. No pide nombres. Al parecer ya sabe quiénes se supone que deben llegar. Te conduce a ti y a los otros 4, por un camino que sube desde el puerto hacia el interior. El camino es empinado, funcional, como la mayoría de lo que has visto relacionado con esta operación. Llegan a un complejo de edificios, más grande de lo que esperabas. Múltiples estructuras conectadas por caminos y jardines. Hay guardias, no muchos, pero suficientes para dejar claro que este es un espacio controlado. El oficial los lleva a un edificio más pequeño, alojamiento para visitantes. Te asigna una habitación. No pregunta cuánto tiempo planeas quedarte, solo te la muestra. Te dice que las comidas se sirven en ciertos horarios en el comedor compartido, que si necesitas algo debes informar al asistente en el primer piso, y que serás notificado cuando se requiera tu presencia. Y luego se va, y te quedas en la habitación. Pequeña pero adecuada, cama, mesa, silla, ventana que da al mar. Pero no estás pensando en la vista, estás pensando en ese, serás notificado cuando se requiera tu presencia. Sin especificar cuándo, sin especificar para qué. Solo la certeza de que en algún momento, no determinado, alguien vendrá y te dirá que es momento. Y mientras tanto esperas. La primera comida en el comedor compartido te enseña las reglas no escritas. Hay aproximadamente 12 personas en la sala cuando entras. Algunos los reconoces del barco. Otros son nuevos. Todos mantienen una compostura apropiada. Pero hay algo en la atmósfera que es imposible no sentir. No es exactamente miedo. Es más bien precaución, como si cada persona estuviera siendo cuidadosa de no hacer nada que pueda ser malinterpretado. Te sientas. La comida es servida por personal que no hace contacto visual. Colocan los platos. Retiran los platos. Con una eficiencia que sugiere rutina establecida. La persona a tu izquierda es un hombre mayor, quizás 60 años. Te mira brevemente. Hay algo en su expresión, como si quisiera decir algo y no estuviera seguro de si debería. Finalmente habla, muy bajo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Acabo de llegar hoy. Asiente. Hay una pausa. Yo llevo 3 semanas. 3 semanas. Y hay un momento en el que podrías preguntar más. Podrías decir, ¿has visto al emperador? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Cuánto más tendrás que esperar? Pero no lo haces, porque algo en su tono te dice que esas preguntas no serían bienvenidas, que ya dijo más de lo que debía, que es mejor dejarlo ahí, y eliges dejarlo ahí, conscientemente, volviendo tu atención a la comida, aceptando el silencio que se instala. Es el segundo ajuste, segundo momento de conformidad activa, disfrazada de prudencia. Los días empiezan a tener patrón. Desayuno en el comedor, silencioso, eficiente. El resto de la mañana es tuyo. Puedes caminar por los jardines, puedes sentarte en tu habitación. No hay actividades programadas, solo tiempo vacío que tienes que llenar. Almuerzo, otra comida silenciosa, más caras que comienzas a reconocer. La tarde, similar a la mañana, tiempo sin estructura. Espera, cena, regreso a tu habitación. Después de 5 días, empiezas a notar cosas, que hay una persona que lleva registro. No es obvio, pero si prestas atención, ves que hay alguien en el comedor que marca algo en una tablilla pequeña, contando, observando quién está presente, quién no está, que las habitaciones están distribuidas de cierta manera. La tuya está en el segundo piso, algunas personas en el primero, otras en el tercero, y empiezas a preguntarte si la ubicación significa algo, si hay jerarquía incluso aquí, que el personal que sirve nunca mantiene contacto visual prolongado, nunca inicia conversación, están ahí, pero es como si fueran parte del mobiliario, y que hay un nombre que nunca se menciona, Tiberio, el emperador, la razón por la que todos están aquí, pero nadie dice su nombre, como si nombrarlo directamente fuera inapropiado, o peligroso. En el día 12, alguien deja de aparecer en el desayuno, no hay anuncio, no hay explicación. Su silla permanece vacía durante 2 comidas. En la cena, otra persona ocupa su lugar. Nadie comenta nada. Y tú tampoco.
El 10º día decides escribir una carta a tu esposa. Es simple. Le dices que llegaste bien, que estás alojado confortablemente, que esperas regresar pronto. No mencionas que llevas 10 días sin contacto con el emperador. No mencionas que no sabes cuándo lo verás. No mencionas las 3 semanas que el hombre mayor lleva esperando. Escribes cosas que suenan normales, tranquilizadoras. Sellas la carta. La llevas al asistente en el primer piso. El asistente toma la carta, la mira. No la abre frente a ti, no la lee delante de ti, pero tampoco la coloca simplemente en una bolsa para el próximo barco. En su lugar, la pone en una pila específica sobre su escritorio. Y dice algo que hace que tu estómago se contraiga. Todas las cartas son revisadas antes de ser enviadas. Lo dice como quien explica el horario de los barcos, para asegurar que no contienen información que pueda ser malinterpretada. Es procedimiento estándar. Asientes, pero de pronto entiendes que incluso tus palabras viajan con escolta, que alguien leerá lo que escribes antes de que llegue a las manos de tu esposa, no para castigarte, para registrar, y en ese instante tomas otra decisión, que no volverás a escribir, porque lo que sería honesto no pasaría la revisión, y lo que pasaría la revisión no sería honesto. Nadie te lo ordena, tú mismo lo decides. Ese es el tercer ajuste. No era desorden, no era exceso, era procedimiento, era método, era estructura. Tarda casi 3 semanas en que esta comprensión se cristalice, pero una vez que lo hace, ya no puedes dejar de verlo. La forma en que los huéspedes son distribuidos en las habitaciones no es aleatoria. Hay un patrón basado en algo, tal vez en la fecha de llegada, tal vez en el estatus, tal vez en alguna valoración hecha cuando fueron convocados. Las comidas se sirven siempre a las mismas horas, con la misma eficiencia, con el mismo personal que no habla más de lo necesario. La correspondencia es manejada, revisada, regulada. No hay explicación sobre cuánto tiempo cada persona estará aquí, ni un criterio visible para cuándo alguien será llamado. Todo esto no es caos, no es capricho, es sistema, diseñado, mantenido, ejecutado con una consistencia que solo puede venir de organización deliberada. Y el propósito no es solo mantener a los convocados aquí, es enseñar. Cada día que pasas aquí sin saber cuándo serás llamado te enseña que tu tiempo no es tuyo, que tu agenda no importa, que puedes esperar indefinidamente. Cada interacción con el personal que no hace contacto visual te enseña jerarquía, que hay quienes sirven y quienes son servidos, pero también que incluso los servidos están aquí porque fueron convocados, a pensar antes de escribir, a medir cómo tus palabras podrían ser interpretadas, que incluso rodeado de otros en situación similar, no hay solidaridad, solo precaución individual. Este es el método. No trauma abierto, no violencia visible, solo una estructura que, poco a poco, reconfigura cómo piensas sobre tu propia agencia. Una mañana, después de casi un mes, ves algo que te hace entender otra capa. Hay un nuevo huésped en el desayuno, Gaius Cassius, familia importante, conexiones políticas significativas, el tipo de persona que en Roma tiene influencia real. Y aquí está, comiendo en silencio como todos los demás, esperando como todos los demás. Lo que te golpea es que si incluso alguien como Gaius Cassius puede ser convocado y terminar aquí esperando, entonces nadie está fuera del alcance de este sistema. No es solo para los problemáticos, es para cualquiera que el emperador decida convocar, por cualquier razón, o por ninguna razón visible. Y eso significa que cada persona de cierto nivel en Roma vive con la posibilidad de que algún día recibirá ese pergamino, y tendrá que venir, y esperar. Esta universalidad del sistema es lo que lo vuelve efectivo. Hay un hombre que ha estado aquí desde antes de que tú llegaras. Se llama Lucius. Después de semanas de silencio, intercambian palabras en el jardín una tarde. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntas. 2 meses. Hace una pausa. Algunos nunca regresan. No especifica quiénes, no especifica por qué. Y no preguntas. 2 meses, 60 días, más del doble del tiempo que tú llevas. Y hay un momento, breve, donde algo en ti quiere hacer más preguntas. Quiere saber si Lucius ha visto al emperador, si sabe cuándo terminará esto, si tiene alguna información que tú no tienes. Pero mira su expresión. Ves el cansancio, la resignación, y entiendes que no tiene respuestas, que está tan perdido como tú, que hacer las preguntas solo haría explícito lo que ambos ya saben. Y eliges no preguntar, eliges dejar que el silencio se mantenga.
Eliges regresar al edificio sin prolongar la conversación. Y esta elección, como las anteriores, se siente razonable, prudente, apropiada dadas las circunstancias, pero es conformidad, es aceptación, es la internalización de las reglas del sistema. El día 43, algo cambia. Un huésped que ha estado aquí aproximadamente el mismo tiempo que tú es llamado. Un asistente entra al comedor durante el almuerzo, se acerca a una mesa, habla en voz baja. El hombre se levanta, sigue al asistente, no regresa para la cena. Su habitación está vacía cuando pasas por el corredor esa tarde. Al día siguiente no está. Hay un nuevo huésped en su lugar, y no sabes qué pasó con él, si fue visto por el emperador, si fue enviado de regreso, si está en otro lugar de la isla, si algo ocurrió que significa que nunca regresará. Solo sabes que ya no está, y que hay una persona nueva que acaba de comenzar su propio periodo de espera. Esta es la primera vez que ves directamente la transición, la forma en que las personas entran y salen del sistema, y la ausencia de información sobre lo que significa cada transición. Una tarde, casi 2 meses después de tu llegada, escuchas una conversación, 2 personas hablando con voces que llevan un poco más de lo que probablemente pretenden. Una voz dice, enviado de regreso ayer, sin audiencia, solo mensaje de que su presencia ya no era requerida. La otra voz, después de ¿cuánto tiempo? 4 meses, silencio. ¿Y nunca lo vio? No, solo esperó. Y luego fue enviado de regreso. 4 meses de espera, sin nunca ver al emperador, sin nunca saber por qué fue convocado. Y luego, simplemente enviado de vuelta. Y te preguntas qué debe sentir esa persona. Regresar a Roma después de 4 meses, con familia que ha estado esperando, con posición que ha sido mantenida o no, con la pregunta de por qué fue convocado todavía sin respuesta. Y te preguntas cómo habla sobre esa experiencia cuando regresa, o si habla, o si simplemente guarda silencio. Hay un niño en Roma, tu hijo, tiene 7 años. Cuando te fuiste te preguntó cuándo volverías. Le dijiste pronto. Ahora han pasado 2 meses, y no eres más capaz de responder esa pregunta. Piensas en él en las tardes, cuando estás en tu habitación mirando el mar. ¿En qué debe estar pensando? En si entiende por qué estás ausente. Piensas que 2 meses es mucho tiempo en la vida de un niño de 7 años, que empezarán a formarse nuevas rutinas, nuevas normalidades, en las que tú no estás. Y si esto se extiende más, tu hijo comenzará a acostumbrarse a tu ausencia, a reorganizar su mundo de una manera que no te incluya del mismo modo. Y cuando regreses, si regresas, habrá una brecha, una distancia. Esta es otra forma en que el sistema funciona, no solo sobre ti, sino sobre tu familia, sobre las relaciones. Al mantenerte aquí indefinidamente, crea espacio donde antes había conexión. El día que finalmente eres llamado, llega sin advertencia. Es una mañana como cualquier otra. Desayunas, regresas a tu habitación. Estás mirando por la ventana cuando escuchas el toque en la puerta. Abres. Es el asistente. Dice que tu presencia es requerida, que debes seguirlo. No dice a dónde. No dice por qué. Tu corazón late más rápido. Finalmente, después de más de 2 meses, sigues al asistente. No hacia el área principal de la villa, sino hacia un camino distinto, hacia un edificio que no has visto antes. Entras. Hay una habitación, mesa, sillas, y un hombre sentado detrás de la mesa. No es Tiberio, es un oficial. El oficial te mira. Tiene un documento frente a él. Tu nombre está en el documento. Has estado aquí 68 días. Asientes. El emperador ha revisado tu caso. Ha decidido que tu presencia aquí ya no es necesaria. Estás libre de regresar a Roma. Hay un barco que parte mañana. Estarás en él. Silencio. Procesas. 68 días. Y nunca viste al emperador. Nunca tuviste audiencia. Y ahora simplemente te dicen que puedes irte. Eso es todo. El oficial levanta la vista apenas un segundo. Eso es todo. No hay explicación porque no hay nada que explicar. Nunca fuiste convocado para hablar. Fuiste convocado para esperar. La conversación termina ahí. Te escoltan de regreso a tu habitación. 68 días. Y comprendes que el punto nunca fue la audiencia. Fue el tiempo. Fue la espera. Fue suficiente. El viaje de regreso es distinto del viaje a Capri. Hay otros 3 en el barco que también están regresando. Como tú, todos esperaron un tiempo significativo. Como tú, ninguno vio al emperador. Pero, a diferencia del viaje a Capri, esta vez hay conversación. Pequeña, cauta, pero existe. Uno de los hombres dice, muy tranquilamente, no hablaré de esto cuando regrese.
Los otros asienten. Tú también. Porque ¿qué dirías? ¿Cómo explicarías esta experiencia de manera que tenga sentido? Y más importante aún, ¿qué ganas al hablar? ¿De qué sirve, salvo para marcar públicamente que fuiste convocado, que estuviste bajo ese tipo de escrutinio? Es mejor guardar silencio, es más seguro, es más prudente, y así el sistema se perpetúa, no a través de amenaza explícita, sino a través de esta comprensión compartida de que hablar no beneficia a nadie. Cuando llegas a Roma, tu esposa está esperando en el puerto, te ve, corre hacia ti, te abraza, no llora, pero está muy cerca de hacerlo. Tu hijo está con ella, te mira con una expresión difícil de leer, hay reconocimiento, pero también cierta distancia, o cautela, como si no estuviera del todo seguro de cómo relacionarse contigo después de esta ausencia. En el carro de regreso, tu esposa pregunta con cuidado, ¿qué pasó? Y tú respondes también con cuidado, esperé, y luego me dijeron que podía volver. Ella espera, como si pensara que vas a añadir algo más, que vas a explicar, pero no lo haces, porque no hay narrativa que ofrecerle que sea, al mismo tiempo verdadera y tranquilizadora. Y después de un momento ella parece entender, que no vas a hablar más de esto, que hay cosas que permanecerán en Capri, y el silencio que se instala es del tipo de silencio que empieza a instalarse entre muchas parejas en Roma, entre muchas familias, entre todos los que han sido tocados por este sistema. Regresas a tus actividades, al Senado, a tus obligaciones, a tu rutina, pero no es igual. Hay cosas pequeñas, formas en que te descubres siendo más cuidadoso, más consciente de lo que dices, de cómo podría ser interpretado. Hay reuniones donde antes habrías expresado una opinión y ahora eliges quedarte callado. Hay conversaciones donde te preguntas si vale la pena el riesgo de decir lo que piensas, y te das cuenta de que estos ajustes, estas precauciones, son efecto duradero de Capri. No son resultado de una amenaza explícita, sino de haber experimentado ese sistema, de haber sido sometido a ese tipo de control, de haber aprendido casi en el cuerpo que tu tiempo, tu libertad, tu vida pueden ser interrumpidos en cualquier momento. Y esta autocensura, esta cautela aumentada, es exactamente lo que el sistema estaba diseñado para producir. No necesita amenazarte, solo necesita hacerte pasar por la experiencia, luego enviarte de regreso, y confiar en que habrás internalizado las lecciones. Y lo has hecho, aunque no del todo consciente. Pasan meses, gradualmente te ajustas, restableces rutinas, reconectas con colegas, intentas reparar la distancia con tu familia, pero hay cosas que han cambiado de forma permanente. La manera en que miras los pergaminos oficiales. Siempre hay un instante de ansiedad ahora, preguntándote si es otra convocatoria. La manera en que escuchas rumores sobre otros que han sido convocados, con una comprensión que antes no tenías, con un silencio que ahora es compartido, y la forma en que entiendes el poder, no como algo que se ejerce abiertamente, sino como algo que funciona a través de mecanismos sutiles, convocatorias, esperas, incertidumbres controladas, silencios que se mantienen porque es más prudente mantenerlos. Un día, más de un año después, estás en el foro cuando ves a Gaius Cassius, el hombre que viste llegar a Capri mientras tú todavía estabas esperando. Sus ojos se encuentran con los tuyos. Hay un momento de reconocimiento. Ambos saben que el otro estuvo ahí. Ambos saben lo que significa. Podrías acercarte, decir una sola palabra, Capri, sería suficiente. Pero no lo haces, porque sabes que si esa palabra se pronuncia, deja de ser experiencia individual y se convierte en memoria compartida. Y el sistema no necesita memoria compartida, necesita silencios paralelos, así que ambos asienten levemente y continúan caminando en direcciones opuestas, no a través de violencia abierta, no a través de terror explícito, sino a través de esta red de experiencias compartidas que nadie discute, a través de un sistema que procesa personas y las devuelve distintas, más cautelosas, más silenciosas. Años después, cuando Tiberio finalmente muere, hay celebración en Roma. La gente se siente liberada. El periodo de gobierno desde la isla ha terminado, pero lo que no terminó es el método, la comprensión de que el poder puede ejercerse desde la distancia, que el aislamiento puede ser herramienta, que la espera puede ser forma de control, que los silencios pueden orquestarse sin necesidad de ser ordenados. Otros emperadores vendrán, otros sistemas serán construidos, pero las lecciones de Capri permanecen, no en decretos escritos, no en leyes formales,
sino en la memoria colectiva de quienes fueron tocados, en la forma en que las familias se comportan cuando uno de los suyos es convocado, en la forma en que las personas hablan o no hablan sobre ciertas experiencias, en la forma en que el silencio se convierte en su propia manera de comunicar. Y tú, sentado en tu casa en Roma, años después de tu regreso, a veces piensas en ese pergamino con el sello imperial, en el momento en que lo abriste, en el temblor en tus manos que tu esposa sintió antes de que tú lo notaras, y te preguntas, ¿en qué momento dejaste de ser la persona que eras antes de recibir ese pergamino? ¿Fue cuando lo leíste? ¿Durante la espera en Capri? ¿Cuando regresaste y decidiste no hablar? ¿O fue gradualmente, a través de miles de pequeños ajustes? No tienes respuesta, solo la certeza de que algo cambió, que la persona que eres ahora no es exactamente la que eras, y que ese cambio, multiplicado por todas las otras personas que pasaron por una experiencia similar, es exactamente lo que el sistema estaba diseñado para producir, no terror visible, no opresión abierta, solo esta red de silencios, de cautelas, de pequeños ajustes que, juntos, reconfiguran cómo opera una sociedad entera. Capri no fue solo una isla, fue el lugar donde aprendiste a callar, y esas paredes permanecen, incluso ahora, incluso después de que el hombre que las levantó ha muerto, porque el método sobrevive al hombre, la estructura sobrevive al arquitecto, y el silencio, una vez instalado, se mantiene sin necesidad de refuerzo externo. ¿Qué recuerdas cuando el sistema que te reformateó ya no existe como existía entonces? ¿Recuerdas el sello en el pergamino, el temblor en tus manos, la espera, el silencio, la forma en que decidiste no hablar, la forma en que esa decisión se volvió hábito, en carácter, en quién eres? Y entiendes que Capri nunca fue solo un lugar, fue proceso, metodología, forma de producir sujetos que se autocontrolan, que internalizan límites, que mantienen silencio sin amenaza constante. Y ese método, esa arquitectura sobrevive, en ti, en todos los que pasaron por una experiencia similar. La isla permanece, el edificio permanece, pero su función verdadera nunca fue la estructura física, fue lo que construyó dentro de las personas que pasaron por ella, y eso permanece también, mucho después de que todo lo demás haya cambiado.